Vamos a comenzar con el estudio de este capítulo de integrales, este capítulo 5. Y bueno, vamos a comenzar con la integral indefinida. Y vamos a empezar hablando para esto de lo que son antiderivadas. Bien. Resulta que nosotros en el curso de cálculo 1 aprendimos a derivar una función. Si yo tomo una función aquí y les pido calcular la derivada, esto fue lo que hicimos en cálculo 1. Por ejemplo, si yo les doy la función 2x a la 4 más 2x al cubo menos 1, ¿cuál es la derivada de esa función? Doce Doce x a la 3 más 6x a la 2. Eso más 6x al cuadrado. Bien. Si por ejemplo ponemos la función, vamos a poner la función seno de x, ¿cuál es la derivada de seno de x? Coseno de X. Seno de X. Coseno de X. Coseno de x. Eso es. Si ponemos la función coseno de x, ¿cuál es la derivada de coseno de x? Menos Menos seno de seno de X. x. Menos seno de x. Si ponemos, por ejemplo, ahora la función, voy a poner, vamos a poner tangente, siguiendo un poco en este orden. ¿Cuál es la derivada de tangente? Secante al cuadrado de X. Bien, secante cuadrado de x. Ahora vamos a poner secante al cuadrado de 2x al cubo. ¿Quién es la derivada de esto? Dos secante de 2x a la 3 por secante por tangente de 2x a la 3 por 6x a la 2. Eso está bien. Entonces, 2 por la secante, ¿cierto? Teniendo en cuenta que hay que derivar primero la potencia. Luego la derivada interna, que sería la derivada de la secante, es secante por tangente de 2x al cubo. Y luego por la derivada interna, que sería 6x al cuadrado. Esta sería esa derivada. Entonces, bueno, vamos a poner algunas funciones más. Por ejemplo, si ponemos la función 5 a la x. 5 a la X por logaritmo natural de 5. Perfecto. Tenemos 5 a la x, logaritmo natural de 5. En consecuencia, por ejemplo, la derivada de e a la x es e a la x misma, ¿verdad? Vamos a poner un par más. Tangente inversa de x. ¿Cuál es la derivada de la tangente inversa? 1 sobre 1 1 más x a la sobre 1 más X al cuadrado. Eso es. 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y la de seno inverso, ¿quién es? 1 sobre raíz de 1 menos X al cuadrado. Raíz de 1 menos x al cuadrado. Perfecto. Bien, esto es lo que hacíamos en cálculo 1, ¿verdad? Nos daban funciones y nosotros aplicando las reglas de diferenciación que vimos,
pues tendríamos que hallar la derivada de esas funciones dadas. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si ahora yo, por ejemplo, les digo, bueno, la derivada es 2x a la 7. La pregunta que me formulo es, ¿cuál es la función inicial? Ahora quiero responder la pregunta, pero de manera inversa, no dando primero la función y luego derivándola, sino voy a dar el resultado de la derivada y quiero que me digan qué función inicial fue la que derivé para obtener ese resultado. 2x a la 8 sobre 8. Eso sería correcto. Acá vamos a tener entonces 2. Acá tenemos x a la 8 sobre 8. Bueno, ¿por qué funciona? Cuando uno deriva, disminuye el exponente, ¿cierto? Y bueno, básicamente va a bajar ese exponente a multiplicar y disminuye el exponente en 1. Entonces, por eso voy a dividir en ese mismo exponente que tengo y le estoy sumando 1. Básicamente, en general, si por ejemplo yo tengo acá como resultado x a la n, una potencia de una variable, entonces la función inicial debe ser x a la n más 1 sobre n más 1, ¿vale? Sobre n más 1. Bien. Bueno, si ahora ponemos una función como la siguiente. Ahora vamos a poner una función de este estilo. Voy a poner primero algo más o menos sencillo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, menos seno de x. ¿Quién debería ser la función inicial? Coseno. Coseno de X. ¿Quién? Coseno de X. Eso es. Coseno de x. Si, por ejemplo, ponemos aquí cosecante por cotangente de x, ¿quién debería ser esa función inicial? Menos cosecante de X. Menos cosecante, ¿verdad? Menos cosecante de x. Bueno, ¿por qué menos? Porque la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente, pero como está positiva, entonces con este otro menos es que va a quedar positivo, ¿verdad? Vale, hay algunas que resultan más o menos sencillas de acuerdo a la forma, otras que tal vez hay que pensarlas un poco más. A ver si ponemos, por ejemplo, aquí, vamos a poner tangente de x. ¿Quién debe ser la función inicial para que la derivada me dé tangente de x? Menos logaritmo natural de coseno. ¿Sí? ¿Cómo sabe? Porque la tangente es seno sobre coseno. Y sustituyo con u igual a coseno y la hago por logarítmica. Bueno, pero todavía no sabemos nada de sustituir ni de resolver integrales, ¿no? Pero sí, tenemos, esto es menos logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x. Uno puede hacer la derivada de esta función. ¿Y cuál es la derivada de menos logaritmo natural de esto? Será menos 1, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento, ¿cierto? 1 sobre coseno de x por la derivada interna. La derivada interna, ¿qué es? Es la derivada de coseno, que es menos seno de x. Y ahora tenemos acá estos dos signos.
va a quedar positivo el resultado y tenemos seno sobre coseno, lo cual es tangente. Bien. Podemos darle otra presentación que es totalmente análoga a esta función inicial. Y bueno, esta puede ser logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x. Si ustedes derivan, ¿qué queda? Queda 1 sobre la secante de x por la derivada interna. La derivada de la secante es secante por tangente. Bien, simplificamos, el resultado es tangente. Vale. Bueno, hay algunas que pueden ser un poco más elaboradas que otras. Pero básicamente lo que quiero que vean es que estamos haciendo ese proceso al contrario. Estamos hallando una función de manera que al derivarla da como resultado la función dada. ¿Sí? Esa función que estamos dando a la derecha. Este proceso se conoce como hallar antiderivadas. Precisamente lo que está quedando en la columna de la izquierda es una antiderivada. Es decir, que visto de izquierda a derecha, lo que estamos hallando son derivadas. Y visto de derecha a izquierda, lo que estamos hallando es antiderivadas. Vamos a ir a la definición. Antiderivada. Se dice que una función f mayúscula es antiderivada, es una antiderivada de una función f minúscula sobre un intervalo i, si la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula para todo x en ese intervalo. ¿Qué quiere decir? Que una antiderivada es una función tal que al derivarla me da esa función f minúscula. Esta f mayúscula es antiderivada de f minúscula, sí, solamente sí, cuando yo derive f mayúscula el resultado me da f minúscula. Dicho lo cual, por ejemplo, la función, vamos a poner de esta manera, vamos a poner la función x al cubo es, vamos a poner una antiderivada de 3x al cuadrado, ¿vale? Esta función x al cubo es una antiderivada de 3x al cuadrado. Esto sería mi f mayúscula, 3x al cuadrado sería mi f minúscula. ¿Y por qué es una antiderivada? Porque cuando yo calcule f mayúscula derivada, esto va a ser igual a f minúscula, ¿verdad? Esa es la definición de antiderivada. Hablamos de una antiderivada. ¿Por qué? Porque resulta que una función admite un conjunto infinito de antiderivadas. ¿Vale? ¿Cómo podemos mostrar eso? Que admite un conjunto infinito de antiderivadas. Por ejemplo, en este caso puede ser algo sencillo. Puedo escoger esa antiderivada como x al cubo, pero también podría ser antiderivada, o es, de hecho, antiderivada x al cubo más 1. Esta función x al cubo más 1 es antiderivada también de la función 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque al derivar x al cubo más 1, el resultado es 3x al cuadrado. De hecho, si yo pongo x al cubo más cualquier constante, ponemos x al cubo más cualquier constante,
donde esta constante va variando en los números reales, entonces estoy considerando un conjunto infinito de funciones y todas esas funciones funcionan como antiderivadas de la función 3x al cuadrado, ¿cierto? Porque al derivar x al cubo más una constante, el resultado es 3x al cuadrado, ¿vale? Esto que estamos construyendo aquí o lo que estamos generando acá se conoce como una familia de antiderivadas. O bueno, en este caso sí podemos usar la palabra la. Sería la familia de antiderivadas de esta función. De esta función que destaca esta función f minúscula. Bueno, vamos a continuar. Este teorema establece básicamente que dos antiderivadas representan o son la misma función, solamente que difieren en una constante. Son diferentes en una constante. Entonces veamos. Inicia el teorema de la siguiente manera. Si G' y F', ambas mayúsculas, son iguales sobre un intervalo, entonces veamos. Si ellas son iguales, vamos a mencionar aquí las funciones. Vamos a tener f de x, f mayúscula. Vamos a tener g mayúscula de x. Vamos a tomar la derivada de f de x, f mayúscula, y a esto lo vamos a llamar f minúscula de x, y vamos a tomar también la derivada de g mayúscula. Vale. Inicia el teorema diciendo que f mayúscula derivada y g mayúscula derivada son iguales. Es decir, que g mayúscula derivada también sería f minúscula. ¿Esto qué quiere decir con respecto a f minúscula? Que f mayúscula y g mayúscula, ambas son ¿qué? Son antiderivadas de una función f minúscula. Bien, son antiderivadas de f de x, f minúscula. Como son antiderivadas, o bueno, ¿por qué son antiderivadas? Precisamente porque sus derivadas están dando f minúscula, ¿vale? Entonces, volvemos al teorema. Si tenemos dos funciones que hacen esto, cuyas derivadas son iguales, una función g y f mayúsculas, cuyas derivadas son iguales, entonces esas antiderivadas f y g deben ser iguales, excepto por una constante. Bien, excepto por una constante. Esto es lo que establece este teorema. Visto de acuerdo a lo que habíamos hecho, si nosotros tenemos, por ejemplo, la función f de x como x al cubo más 2 y g de x como x al cubo menos 5, entonces ambas son antiderivadas de la misma función, ¿verdad? Podemos establecer que f' de x es igual a g' de x y ambas son iguales a 3x al cuadrado. Y podemos escribir, por ejemplo, g de x como f de x más una constante, ¿cierto? G de x sería igual a ¿qué? G de x sería igual a f de x más ¿qué constante? Más 5. De hecho, quedaría más 7. ¿Sí? Quedaría más 7. A ver, ¿sí? Bueno, de hecho queda es menos 7. Es menos 7. Si ustedes sustituyen aquí f de x
¿cierto? Quedaría x al cubo más 2 menos 7. Y 2 menos 7 es menos 5, es decir, da exactamente g de x. Esto es lo que establece el teorema. Que una función es igual a la otra más una constante. Bueno, más o menos una constante. Esa constante vive en los reales. Esto es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera nos garantiza que si nosotros estamos buscando antiderivadas para una función y encontramos una, puedo generar básicamente otra, ¿cierto? Otra antiderivada haciendo variar esa constante o sumándole una constante. Si yo le sumo una constante a una antiderivada, consigo otra antiderivada. Pero no solamente eso, sino que además nos garantiza que las antiderivadas de una misma función todas tienen la misma naturaleza, ¿vale? Cuando digo la misma naturaleza, bueno, es algo como esto. Es decir, que no es posible que nosotros encontremos, por ejemplo, aquí alguna función que no sea algebraicamente equivalente a esto, qué sé yo, alguna función con logaritmos, con senoidales, con exponenciales, algo de esa forma, que tal vez cuando uno lo derive se simplifica en un montón de cosas y al final quede solamente x al cubo. Eso no ocurrirá a no ser, bueno, perdón, al final la derivada debería ser 3x al cuadrado. Eso no va a ocurrir a no ser que originalmente toda esa función sea equivalente a x al cubo, ¿vale? Que sea equivalente a esa antiderivada. Es decir, yo podría tomar f de x algo de esta forma, si yo tomo logaritmo natural de e a la x al cubo. Esto en esencia es x al cubo. ¿Sí? Aunque tenga por ahí logaritmos y tenga exponenciales, esto es x al cubo. Pero de inicio esto es algebraicamente equivalente a x al cubo. Entonces, en esencia es exactamente lo mismo, ¿vale? Bien, ¿esto por qué nos debe interesar o por qué es importante? Porque si nosotros observamos alguna función y estamos hallando una familia de antiderivadas o estamos hallando antiderivadas, tal vez puede surgir al inicio de esa pregunta: ¿será posible que tengamos una función de otra naturaleza, de otro estilo, que sea antiderivada de la función dada? Porque como queremos encontrar esas antiderivadas, pues puede ser que encontremos alguna, pero si queremos encontrar todas las posibles antiderivadas, entonces esa pregunta surge de manera más o menos natural. Bien, pues lo que dice este teorema es que no, que deben tener la misma naturaleza, que todas las antiderivadas son exactamente la misma función, solamente que se le sumará o restará alguna constante. Es eso lo que establece. Bien. ¿Alguna pregunta de momento? Bueno, vamos a establecer una notación. La notación de integral indefinida. Y esta notación involucra este nuevo signo o nuevo símbolo, que va a ser el signo de integral. Este que tenemos acá se conoce como el signo de integral. Es más o menos como una S, pero alargada, ¿vale? Es una S alargada. Esto se lee, así como está escrito a la izquierda de la igualdad, se lee integral de f de x. Este de x es un diferencial que nos indica con respecto a qué variable estamos trabajando. Por ahora vamos a entenderlo de esa manera. Más adelante vamos a encontrar alguna relación diferente cuando veamos sumas de Riemann. Cuando veamos sumas de Riemann vamos a darle una connotación diferente.
¿Qué significa esto que estoy encerrando? Lo que significa, o la instrucción que da, es hallar todas las posibles antiderivadas de la función f minúscula. Por eso el resultado es f mayúscula más una constante. Es decir, es una familia de antiderivadas. Entonces vamos a escribir eso acá en el tablero virtual. Básicamente, si la instrucción es hallar o resolver, puede ser que nos pregunten de esas dos maneras, hallar o resolver la integral de f de x, lo que nos está pidiendo básicamente es, voy a ponerlo entre paréntesis, entre comillas, perdón. La instrucción de hallar o resolver esa integral implica, vamos a ponerlo en hallar, todas las posibles funciones tal que al derivarlas cada una dé como resultado f minúscula de x. Si esta f minúscula, lo que está dentro de ese símbolo, ese signo de integral. Eso es lo que nos está pidiendo. Hallar una integral o resolver una integral implica proporcionar todas las posibles funciones, tal que al derivarlas, cada una de ellas, bueno, acá faltó ellas, cada una de ellas, bueno, cada una dé como resultado, o cada una de estas derivadas, tal que cada una dé como resultado f de x. Bien. Otra posible interpretación, que es totalmente análoga, pero usando otras palabras, es hallar la familia de antiderivadas de f de x, que es exactamente lo mismo, ¿no? Hallar esa familia de antiderivadas de f de x. Esto, por ahora, es simplemente notación, ¿vale? Por ahora, simplemente notación. ¿Qué quiere decir esto? Veamos. Lo que quiere decir es que si f mayúscula de x es antiderivada de f de x, f minúscula, voy a poner aquí entre paréntesis y en otro color lo que significa. ¿Qué significa que f mayúscula sea antiderivada de f minúscula? Significa que la derivada de f mayúscula es exactamente f minúscula. ¿Vale? Eso es lo que significa que f mayúscula sea antiderivada de f minúscula. Entonces, si esto ocurre, vamos a poner aquí coma, entonces, la integral de f de x es f mayúscula, ¿cierto? Una antiderivada, y para generar la familia de antiderivadas le ponemos una constante que en adelante esta se llamará constante de integración. En adelante recibe el nombre de constante de integración. Bien.
En términos de la notación, entonces vamos a ver. Todas estas funciones que trabajamos al inicio, vamos, o bueno, o casi todas o todas, vamos a escribirla ahora en notación de integral, ¿vale? Es decir, por ejemplo, esta función que está aquí, 12x al cubo más 6x al cuadrado. Voy a escribirlo de esta manera. La integral de 12x al cubo más 6x al cuadrado con respecto a x, ¿quién es? Entonces, recordemos que lo de la izquierda viene siendo una antiderivada, ¿vale? Entonces voy a poner la función que está a la izquierda, ¿verdad? Viene siendo esta función, 3x a la 4 más 2x al cubo. Y bueno, observen que desde aquí no podría tal vez recuperar esta constante, exactamente esta constante menos 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, todas las antiderivadas van a diferir en una constante, es decir, que esta es una antiderivada. Yo podría escribir incluso aquí el menos 1 y escribo un más c, pero resulta que menos 1 más c es una constante nuevamente, y básicamente esto lo puedo escribir directamente como más una constante. Bien, pueden observar que cuando se derive este término que estoy subrayando, cuando derivo esto, la derivada va a dar como resultado lo que está aquí dentro del signo de integral. ¿Vale? Va a dar exactamente eso. Lo que está dentro del signo de integral. Entonces, así estamos usando la notación de antiderivada, pero con la integral. ¿Por qué se llama integral indefinida? Precisamente por esta constante. Precisamente porque esta constante es arbitraria y acá no estamos definiendo o no estamos estableciendo una función en concreto, sino que queda un poco abierto a todas las posibilidades. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo queda la segunda? Observen, la derivada de seno de x es coseno de x. ¿Cómo escribo esto? Entonces, en notación de integral quedaría la integral del coseno de x, ¿cierto? La integral de lo que viene siendo esta derivada es igual a ¿quién? A una antiderivada, en este caso seno de x, que es lo que está a la izquierda, seno de x, y a esto le vamos a sumar una constante de integración. Bien, le sumamos una constante de integración. Bueno, quiero que hagan esto con todas estas funciones, excepto con la de la secante cuadrado, porque va a quedar muy larga. Y bueno, no es tanto el problema que quede larga, sino que no va a ser representativa para los ejemplos que vamos a seguir utilizando, pero todas las demás quiero que las escriban en notación de integral, ¿vale? Así como hicimos estas de aquí, así como hicimos estas de acá. Entonces, a ver, escríbanlas en notación de integral y ya revisamos.
¿Listo? A ver, ¿cómo queda la tercera? Vamos a escribirlo de esta forma. ¿Cómo quedaría la integral de la función seno de x? ¿Quién sería? Menos coseno de x, para que nos dé seno de x positivo. Sí, señor. Sería entonces menos coseno de x más una constante de integración. ¿Cierto? Si ponemos menos coseno de x, cuando derivamos menos coseno de x más c, nos queda menos. La derivada de coseno sería menos seno de x. Y la derivada de la constante es 0. Es decir, queda positivo seno de x. Hay que recordar que siempre que se resuelva una integral, hay una forma sencilla en la cual se puede verificar si la integral quedó bien o quedó, o bueno, si quedó bien o no. ¿Cómo? Derivando el resultado de la integral. Si al derivar el resultado de la integral se obtiene la función que está dentro de la integral, entonces está bien calculada, ¿vale? Está bien resuelta. Bueno, tenemos por aquí la integral de la secante al cuadrado de x. ¿Quién es? Tangente de x más c. Es tangente de x más c más la constante de integración. A ver, veamos esta de aquí. Vamos a poner integral de 5 a la x de x. ¿Quién será? Integral de 5 a la x de... 5x más c. ¿Cómo? 5x más c. Casi. 5 a la x sobre el logaritmo natural de 5 más c. Sobre el logaritmo natural de 5 más c. ¿Por qué sobre el logaritmo natural de 5? Vamos a ver. Entonces, si ustedes derivan, la derivada de esto, ¿quién es? Bueno, voy a dejar la constante, 1 sobre el logaritmo natural de 5. Y la derivada de 5 a la x, ¿quién es? Es 5 a la x por el logaritmo natural de la base. Es decir, que de esta manera se van a simplificar estos valores y va a quedar solamente 5 a la x. Bien. Va a quedar 5 a la x. Más o menos así como ocurría con el menos, ahorita de la integral del seno, que había que acomodarla un poco. Lo que estamos viendo es lo siguiente. Cuando yo tomo 5 a la x, ¿verdad? Yo tomo 5 a la x y voy a poner acá más o menos lo siguiente. Acá en este proceso lo que estoy haciendo es derivar. Y la derivada de 5 a la x es 5 a la x logaritmo natural de 5. Ojo. De alguna manera esto lo podría hacer con constantes. Esta constante es como si la dividiéramos a ambos lados, ¿vale? La dividimos en ambos lados. Y observen, si yo pongo acá 1 sobre el logaritmo natural de, perdón, de x, no, de 5. Acá tampoco es de x, acá es de 5. Si yo dividiera a ambos lados, es decir, acá tengo así, logaritmo natural de 5. Entonces puedo ver que acá se simplifica y va a quedar al lado derecho solamente 5 a la x. Es decir, que la derivada de 5 a la x sobre el logaritmo natural de 5 da como resultado 5 a la x. ¿Qué era lo que quería? Que el resultado sea solo 5 a la x. Entonces, ¿quién es la función que debo derivar? 5 a la x sobre el logaritmo natural de 5. ¿Vale? También puedo verificarlo, pero de esta manera puedo establecer por qué es así, ¿no? Por qué funciona así. Bien, seguimos mirando. La integral de e a la x, ¿quién es? Esto va a ser e a la x más una constante de integración. La integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado de x, ¿quién es? Inversa. Esto está relacionado con la tangente inversa, ¿verdad? Entonces es tangente inversa de x más una constante de integración.
la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado de x. ¿Quién es? En inverso. Seno inverso. En inverso, así. Más c. Entonces esto es seno inverso de x más una constante de integración. Esta constante de integración es muy importante. ¿Por qué? A ver, vamos a mirar con esta que está aquí. Si nosotros estamos calculando la integral de 2x a la 7, ¿esto sería quién? Bueno, ya hemos visto que la función que se debe derivar, o lo que viene siendo como tal la antiderivada, sería 2 por x a la 8 sobre 8. Es decir, esto sería un cuarto de x a la 8. Si yo no escribo la constante de integración, vamos a volver a la pregunta. La pregunta o la indicación de resolver una integral es hallar todas las posibles funciones, ¿cierto? Que al derivarse da como resultado lo que está dentro de la integral, o hallar la familia de antiderivadas. Si yo simplemente omito la constante de integración, estoy diciendo que todas las posibles funciones que son antiderivadas de 2x a la 7 se reduce a una función, a un cuarto de x a la 8. Es decir, lo que estoy diciendo es que tiene una única antiderivada. Y eso no es verdad. ¿Vale? Eso no es verdad. Por eso es importante poner la constante de integración. Porque debo dar la respuesta en términos de la familia completa, la familia de antiderivadas. Bien. Bueno, acá tenemos algo de lo que ya teníamos, ¿cierto? La de seno. Por acá tenemos la integral de la cosecante de x por la cotangente de x. ¿Y esta integral quién es? Esto es menos cosecante de x más una constante de integración. Y finalmente acá tenemos integral de la tangente de x. ¿Quién es? Bueno, entonces acá hay una pregunta. ¿Cuál de estas dos ponemos? Resulta que las dos son exactamente lo mismo. Vamos a ver. Si nosotros vemos la función menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno y usamos las siguientes identidades, voy a escribir aquí dos identidades de los logaritmos. Logaritmo en base b de f de x elevado a la n. ¿Esto qué es? Esto es n veces logaritmo en base b de f de x. ¿Vale? Es decir, puedo bajar ese exponente. Pero si lo leo de derecha a izquierda, lo que se puede interpretar es que este exponente o este factor que está multiplicando el logaritmo puede subir como un exponente, ¿cierto? Un factor puede subir como un exponente. Es lo que se puede interpretar. ¿Qué otra propiedad vamos a utilizar? Bueno, la otra propiedad no es tanto de logaritmos, sino será un poco más de una identidad trigonométrica. Pero bueno, creo que no es necesario que la escribamos. Vamos a ver. Esto, usando la propiedad vista o leída de derecha a izquierda, será el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x elevado a la menos 1. Bien, elevado a la menos 1. Es decir, que esto será logaritmo natural del valor absoluto de 1 sobre el coseno de x. ¿Y 1 sobre coseno de x es igual a qué? Secante. A secante. Es decir, llegamos a esa expresión, logaritmo natural de la secante de x. Observen que son exactamente lo mismo. Ambas expresiones son exactamente lo mismo. Bueno, aquí un comentario que
que este comentario tuvieron que haberlo hecho en cálculo 1, pero igual lo voy a mencionar para evitar algunos inconvenientes posteriormente. Hay que tener en cuenta, muchachos, que coseno de x elevado a la menos 1 es diferente del coseno inverso, ¿vale? No es lo mismo. Cuando uno escribe coseno inverso, no es coseno de x todo a la menos 1, no. Porque coseno de x todo a la menos 1 es ¿quién? Es 1 sobre el coseno de x. Y 1 sobre coseno de x es igual a ¿qué? A la secante de x. Es decir, lo que estamos diciendo acá es que el coseno inverso no es igual a la secante de x. Creo que eso puede estar bastante claro. Bien, puede estar bastante claro. Este menos 1 no es una potencia, es notación, ¿vale? Es notación. Esto también se puede notar como arco seno, ¿cierto? De x. Se puede notar de esta manera, ¿vale? Y acá, en esta otra notación, pueden ver que no aparece ninguna potencia. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo voy a elevar todo esto al cuadrado, no voy a manejar este menos 1 como una potencia. Que si voy, por ejemplo, a derivar, no voy a manejar el menos 1 como una potencia, ¿vale? Bueno, hago ahí esa aclaración para que después no tengamos de pronto por allí algún inconveniente con algún error que se pueda llegar a cometer en un examen, ¿no? Tener esto muy presente. Tener esto muy presente. Y bueno, de esta manera podría escoger yo cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos las podría escribir porque ya demostramos que son exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces voy a poner menos logaritmo natural del coseno más una constante de integración. Bien. Bueno. Vamos a volver al texto. Vamos a ver un par de resultados con respecto a propiedades de la integral indefinida. Algunos ejercicios. Veamos. Bueno, acá primero establecen algunas fórmulas de integración. Resulta que siempre, como hemos visto en el tablero virtual, siempre que tengamos una fórmula de diferenciación, podemos asociarla con una fórmula de integración. Por ejemplo, algo que hicimos. Si nosotros sabemos que la derivada de seno de x es coseno de x, es decir, que la antiderivada de coseno es seno, entonces esto lo puedo escribir en notación de integral, ¿cierto? La integral del coseno de x, es decir, lo que quiere esta integral o lo que busca esta integral es una familia de antiderivadas de coseno. Entonces, antiderivada de coseno, una de ellas es seno y le agrego una constante de integración y así genero toda la familia. Estas más o menos algunas ya las hemos hecho en el tablero virtual. Vamos a ver cuáles ya hemos visto. Por ejemplo, esta, la integral del coseno, la integral del seno, la integral de la secante cuadrado, ¿verdad? La integral de esa secante cuadrado. También otra que vimos fue esta de la cosecante por cotangente. Y bueno, ahí pueden ver las otras son análogas. Otra que repasamos o que ya estudiamos fue esta, la de seno inverso, ¿cierto? La integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. La integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado, que es tangente inversa. La integral de una potencia, algo de la forma b a la x, es b a la x sobre el logaritmo natural de b. La de la exponencial, y bueno. Podemos tener en cuenta algunas más. Por ejemplo, la derivada del logaritmo natural, ya sea con o sin valor absoluto de x, es 1 sobre x.
Por lo tanto, la integral de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante de integración. Por otro lado, también teníamos, bueno, esta la teníamos acá escrita. Vamos a ver. La de x a la n. Creo que sí la teníamos escrita. Acá está. La derivada de x a la n más 1 sobre n más 1 es x a la n. Esto nos permite obtener una regla de integración. En este caso, la integral de x a la n de x, ¿quién es? Es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Observe que la integral de una potencia de x básicamente consiste en aumentarle la derivada disminuida en 1 el exponente. La integral va a aumentar en 1 el exponente y lo va a dividir en esa misma cantidad, en ese mismo exponente nuevo. Bien, esto funciona como una fórmula de integración siempre y cuando ese exponente sea diferente de menos 1. Si el exponente llega a ser menos 1, esto sería x a la menos 1, lo cual es 1 sobre x. Y para ese caso tenemos que la antiderivada es logaritmo natural más c. Esa sería la familia de antiderivadas. Pero cuando tenemos x a la n y n diferente de menos 1, entonces podemos usar esta fórmula que está aquí. ¿Vale? Bueno, acá tenemos algunas fórmulas. Algo que les recomiendo yo es que vayan ustedes mismos construyendo una tabla de integrales con la información que vean que se va a ir necesitando, que vamos a ir necesitando a lo largo del curso. Vayan construyendo esa tabla de integrales. Y para eso les recomiendo que, bueno, vamos a revisar un poco las secciones 3.7 del texto y 3.10. ¿Por qué? Ahora vamos a mirar. Las secciones 3.7 y 3.10 tienen que ver respectivamente con derivada de funciones trigonométricas, bueno, derivada de funciones inversas, y en particular vamos a tener derivada de funciones trigonométricas inversas. Acá está, 3.7, derivada de funciones inversas, que cuando vamos a mirar la parte final de este capítulo, de esta sección, tenemos esto. Funciones trigonométricas inversas derivadas. Entonces, recordar, si tengo una regla de diferenciación, en consecuencia tengo una regla de integración. ¿Vale? Si sé que la derivada del seno inverso de x es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, entonces a partir de esta regla de diferenciación, puedo formular la siguiente regla de integración, que ya la escribimos, pero quiero que veamos. De acá puedo extraer una regla de integración, ¿cierto? La integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado será ¿quién? Esto con respecto a x, esto será seno inverso de x más c. Y así para cada una de estas, ¿verdad? Algo que pueden ver ustedes es, por ejemplo, la de coseno. Vamos a tomarlo como ejemplo. En la de coseno, lo que ocurre con respecto a la derivada es que solamente cambian un signo, ¿vale? Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo esta misma integral, esto podría ser menos coseno inverso de x más una constante de integración. Así podría responder también a esta integral. ¿Ok? ¿Por qué? Como pueden ver acá, el menos, básicamente lo estoy llevando al resultado.
Y entonces dentro de la integral va a quedar 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Vale? Bien. Bueno, dice que Juan Sebastián Vidal levantó la mano. ¿Tiene Una una pregunta? preguntita. Sí. Sí, claro. Y si me darían la integral del, supongamos, seno inverso de x, ¿cómo sería el resultado? La integral del seno inverso. Sí, señor. Bueno, hay integrales que no se pueden, como tal, no se pueden trabajar o no se pueden resolver. Ya vamos a ver en el camino. Hay algunas que no tienen antiderivada o no tienen primitiva. No se puede resolver cualquier tipo de integral. De hecho, si nosotros vemos una función sencilla. Seno, vamos a poner seno de x al cuadrado de x. Esta integral. Queremos antiderivada de esto. Y uno puede tratar de buscar antiderivadas para esta función y no va a encontrar. Incluso después de ver el capítulo 7 no vamos a encontrar antiderivada para esta función. Uno podría pensar que está relacionado con algo que tenga que ver con coseno. Pero resulta que si uno lo relaciona con algo que tiene que ver, por ejemplo, con coseno, tendría que ser aquí coseno de x al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo derive esto, derive menos coseno de x al cuadrado, va a quedar seno de x al cuadrado por 2x. Es decir, que aparece un 2x que aquí no está, que acá no está apareciendo. ¿Vale? Y ese es el problema. Por más de que uno intente hacer alguna acomodación, no va a encontrar una antiderivada para esta función. En lo que viene siendo integrales, no siempre existe una antiderivada para una función, al contrario de lo que ocurría, por ejemplo, en el caso de derivadas, que básicamente si usted tenía unas reglas básicas, ¿cierto? Cómo derivar productos, cocientes, usando regla de la cadena, diferenciación implícita, diferenciación logarítmica, diferenciación de funciones trigonométricas inversas, exponenciales y logarítmicas, creo que mencioné todas. Entonces usted puede derivar cualquier función por compleja que quieran escribirla. Algebraicamente, usted puede ejecutar los pasos para hallar la derivada de esa función. Resulta que acá en integrales no es así como ocurre. No ocurre lo mismo. Podemos tener funciones incluso sencillas que no poseen antiderivadas. ¿Vale? Funciones que no poseen antiderivadas. Entonces hay que aprender a reconocer de pronto cuáles sí y cuáles no. Eso lo iremos viendo en el camino a medida que vayamos haciendo también ejercicios. Resulta que, por ejemplo, este problema, la integral del seno de x al cuadrado de x, repito, no tiene primitiva, pero esta integral se podrá resolver de manera aproximada más adelante usando, por ejemplo, una aproximación de la función seno de x al cuadrado a través de una serie de Maclaurin. Al final del capítulo de series vamos a poder resolver aproximadamente este problema, ¿sí? Con un proceso iterativo. Será calculando un polinomio finito de Taylor o un polinomio finito de Maclaurin. Pero en concreto no tenemos integrales para cualquier función. No tenemos integrales para cualquier función. Por eso va a ser importante que al menos sí podamos reconocer las que proceden de reglas de diferenciación y esto nos va a ir dando una serie de herramientas o un catálogo de integrales que podemos ir conservando o que podemos ir teniendo en cuenta para posteriores problemas. De forma análoga, como vimos acá la de seno inverso y coseno inverso, si ustedes observan la derivada tangente inversa y la de la cotangente inversa, otra vez difieren solamente en un signo, al igual que la de la secante inversa y la cosecante inversa, difieren solamente en un signo.
¿Vale? Bueno, entonces, a partir de esto podemos generar algunas reglas de integración. Vamos a la sección 3.10 que tiene que ver con funciones hiperbólicas. En esta parte, o sea, en esta sección 3.10 se estudian funciones hiperbólicas. Si estudiaron funciones hiperbólicas en cálculo 1, los invito a que le den un repaso. Y si no lo estudiaron, pues los invito a que lo estudien por su cuenta. Estas funciones hiperbólicas se definen acá al inicio de la sección, lo que es seno hiperbólico, coseno hiperbólico, y a partir de ellas las demás, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, secante y cosecantes hiperbólicas. Acá vemos las gráficas de seno hiperbólico. Tiene cierto parecido con una ecuación y igual a x al cubo, con una función x al cubo. Tenemos coseno hiperbólico, que tiene cierto parecido con una cuadrática, aunque también les digo que no son de ese estilo. La tercera, que es la de la tangente hiperbólica, tiene cierto parecido con la tangente inversa. Esa tangente inversa. Acá tenemos, por ejemplo, la secante hiperbólica. Tiene cierto parecido con la campana de Gauss. Bueno, y digo cierto parecido porque pues tiene sus diferencias, ¿no? La campana de Gauss se utiliza principalmente en problemas de estadística. Si tienen que ver estadística en sus carreras, irán a ver una función como esta, como la campana de Gauss. Y tiene que ver con respecto a distribuciones de probabilidad, de distribuciones normales de probabilidad. Y allá pues irán a estudiar un poco con respecto a esto. Bien, una vez mirando las funciones, mirando sus gráficas, aparecen por acá algunas identidades. Las funciones trigonométricas hiperbólicas tienen ciertas diferencias con respecto a las funciones trigonométricas ordinarias. Por ejemplo, la función, bueno, lo que son las pitagóricas. En las funciones trigonométricas ordinarias tenemos que la suma de los cuadrados de seno y coseno es igual a 1, pero acá pueden observar que no es así. De hecho, lo que es igual a 1 es coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado. Eso es igual a 1. También podemos ver una diferencia en la pitagórica que relaciona la tangente con la secante. En funciones trigonométricas ordinarias, acá sería 1 más la tangente al cuadrado igual a secante al cuadrado. Acá no es con más, tiene un menos. Lo mismo para la pitagórica de la cotangente y la cosecante, que en trigonométricas ordinarias es cotangente cuadrado más 1 igual a la cosecante cuadrado. ¿Vale? Bueno, y por ahí podemos encontrar una que otra diferencia más. Por ejemplo, en la suma de ángulos para seno no hay novedad, se mantiene, ¿cierto? Recuerden que el seno mantenía el signo, pero el coseno cambiaba de signo. Resulta que aquí en hiperbólicas el coseno también mantiene el signo. Esto cambia, por ejemplo, la de coseno del ángulo doble. La de seno del ángulo doble es igual a, o bueno, igual digo yo, pero pues en términos de hiperbólicas, ¿no? A cómo se calculaba para funciones trigonométricas ordinarias. Pero la de coseno, que antes ponía aquí un menos, ¿cierto? Es coseno cuadrado menos seno cuadrado, ahora pone un más. Hay ciertas diferencias, son ligeras las diferencias, pero hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, vamos a hablar ahora de las derivadas de funciones hiperbólicas. Y a partir nuevamente de estas reglas de diferenciación, ustedes deberían establecer reglas de integración
¿vale? Reglas de integración, y a partir de esas reglas de integración, entonces lo que pueden hacer es irlas incluyendo en su tabla. Por ejemplo, tenemos que la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico, que la del coseno hiperbólico es seno hiperbólico, no cambia de signo, ¿sí? No es menos seno hiperbólico, ¿vale? A partir de esto podemos establecer algunas integrales. Por ejemplo, la integral del seno hiperbólico de x, ¿quién será? Esto es coseno hiperbólico de x más c. La integral del coseno hiperbólico de x, ¿quién es? Esto será el seno hiperbólico de x más c. Tenemos que la derivada de la tangente hiperbólica es secante hiperbólica al cuadrado, que la de la cotangente hiperbólica es menos cosecante hiperbólica al cuadrado. Esta no cambia en términos de los signos. La de la secante sí cambia. La derivada de la secante hiperbólica ya no es solo secante por tangente, sino es menos secante hiperbólica por tangente hiperbólica. Bien, la de la cosecante tampoco cambia, es menos cosecante por cotangente. Y bueno, hay que tener en cuenta esos cambios también para las tablas de integrales. Y finalmente, con respecto a lo que nos interesa ahora mismo de esta sección, tenemos cómo se definen las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Estas definiciones de funciones trigonométricas inversas y las derivadas de funciones trigonométricas inversas, que como podemos ver aquí, hay algunas que se asemejan a lo que son las funciones trigonométricas inversas ordinarias. Acá tenemos derivada de hiperbólicas inversas. Por ejemplo, si ustedes quieren calcular la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado, esto es una tangente inversa. Pero si en lugar de tener aquí más, tenemos menos x al cuadrado por dx, veamos por acá donde encontramos algo de esto. Esto es una tangente hiperbólica inversa. Y acá hay que tener muchísimo cuidado. Acá esto es una tangente hiperbólica inversa de x más c. Ojo, acá puede ser una tangente hiperbólica inversa o una cotangente hiperbólica inversa. Y no son equivalentes, no lo son. No son equivalentes. No es, porque si ustedes observan acá ni siquiera cambia de signo. Son exactamente iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el dominio. Suponga que estamos resolviendo esta integral cuando veamos integral definida. Estamos resolviendo esta integral y, por ejemplo, quiero resolver esta integral en el intervalo de 5 a 7. Entonces, si voy a resolver esto en el intervalo de 5 a 7, esa integral no es tangente hiperbólica inversa. ¿Por qué? Porque esta derivada de la tangente hiperbólica inversa, ¿dónde está definida? Cuando el argumento vive entre menos 1 y 1, ¿vale? Cuando el argumento vive entre menos 1 y 1. Sin embargo, la de la cotangente hiperbólica inversa, que algebraicamente es la misma, es el mismo resultado, resulta que tiene un dominio diferente. ¿Dónde está definido? Está definido de menos infinito a menos 1 abierto, unido con de 1 abierto a infinito. Bien, esto está definido acá desde menos infinito a menos 1. Unido con de 1 a infinito. Ahí está definido. Entonces, si yo estoy resolviendo este problema, para algo me interesa la solución de esta integral, pero quiero que esto funcione en el intervalo de 5 a 7, entonces, ¿qué es lo que debe obtenerse como respuesta? Cotangente hiperbólica inversa de x, más la constante de integración. Bien. Esto también se puede resolver más adelante con otro método que se conoce como el método de fracciones parciales. ¿Vale? Como el método de fracciones parciales. Entonces aquí, sí señor. Si estuviera el intervalo de menos 1 a 1,
o a 2. Vale, perfecto. Esa pregunta está muy bien. Supongamos que ahora el intervalo es desde, qué sé yo, vamos a ponerlo de 0 a 2. De modo que va a tomar una parte aquí, ¿cierto? Esto está entre -1 y 1. Va a tomar una parte entre -1 y 1 y otra parte entre 1 e infinito, ¿verdad? Esto tendría que separarse y resolverse de dos maneras. Entonces, la solución básicamente se da en dos partes. Ya iremos a mirar esto, pero ¿cómo sería la solución? Básicamente uno dice, bueno, la solución es una función definida a tramos. ¿Ok? Será una función definida a tramos. Y uno establece, la solución es tangente hiperbólico inverso si, acá podemos poner si, x está, como me interesa el intervalo de 0 a 2, vamos a poner de 0 a 1 abierto, ¿vale? Que es donde funciona bien esta tangente inversa. Y será cotangente hiperbólico inverso si x pertenece al intervalo desde 1 hasta 2, así. Bien, donde x pertenece a ese intervalo. Tendríamos que separarla y dar dos soluciones. Porque no hay una que cubra ambos intervalos o que cubra todo el intervalo de 0 a 2. No hay una que lo haga. Gracias, profe. ¿Vale? Bueno, esto lo vamos a ver un poco con detalle más adelante, pero lo que sí quiero en este momento, muchachos, ahorita que estamos empezando, es que ustedes vayan construyendo una tabla de integrales, pero en esta tabla de integrales también incluyan esta información. ¿Dónde funciona esa integral? ¿Sí? O sea, la integral de 1 sobre 1 menos x cuadrado es tangente hiperbólica inversa, pero ¿dónde? Ah, bueno, en el intervalo de -1 a 1. O es cotangente hiperbólica inversa, donde en el intervalo de menos infinito a -1 abierto, unido con de 1 abierto a infinito. Bien, es importante que hagan esto. Bueno, acá de una forma análoga tenemos la de seno inverso. Por ejemplo, más adelante también, si queremos calcular la integral de 1 sobre la raíz de 1 más x al cuadrado, esto lo vamos a poder hacer con un método que se llama sustitución trigonométrica. Bien, podemos resolverlo con un método que se llama sustitución trigonométrica. Pero si ustedes lo ven, esto está relacionado ¿con quién? Esto está relacionado con un seno hiperbólico inverso de x más una constante de integración. ¿Vale? Observen que la del seno hiperbólico no hay problema. En la de coseno hiperbólico no es lo mismo, no es lo mismo. De hecho, acá en el denominador tenemos la raíz de una resta que también se resolvería con sustitución trigonométrica. Pero además de tener esa resta, tiene un ingrediente adicional. ¿Cuál? Una restricción para el dominio. ¿Vale? Básicamente, el valor del argumento debe ser mayor estrictamente que 1. Quiero que hagan esto, vayan poniendo como información en la tabla de integrales y esto nos va a ser de mucha utilidad eventualmente. Vale. Vamos a ver estas propiedades que están aquí con respecto a la integral indefinida y hacemos un par de ejemplos. Bueno, resulta que las integrales indefinidas tienen estas dos propiedades, más adelante veremos algunas más. La primera propiedad básicamente establece lo siguiente: tengo la integral definida de una constante multiplicada por una función. Y eso es igual a la constante por la integral indefinida de la función. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué se trata esta propiedad? Lo que quiere decir esta propiedad es que yo puedo sacar constantes que estén multiplicando en una integral.
¿vale? Puedo sacar esas constantes a multiplicar toda la integral y trabajar de esta manera, ¿ok? Más o menos como ocurría, por ejemplo, en sumatorias, cuando vieron álgebra lineal. La segunda propiedad establece que la integral de una suma o diferencia de funciones es la suma o diferencia de las integrales. Es decir, puedo separar la integral de una suma en suma de integrales, ¿vale? Esto nos va a ser de utilidad, por ejemplo, para poder resolver problemas donde tengamos varias funciones que se están sumando, como aquí en este ejemplo 5. Y bueno, vamos a ir directamente a los ejercicios. A ver, ejercicios del... Vamos a poner aquí. A ver, si ahí los alcanzan a ver bien. Tenemos ejercicios del 7 al 26 en pantalla. Del 7 al 26. Quiero que escojamos 2 ejercicios. ¿Cuáles hacemos, muchachos? El 26. Bueno, el 26, ¿qué otro? El 20, profe. 20. Vale. A ver, vamos a hacer el 20. Empecemos con este 20. A lo largo del semestre vamos a hacer ejercicios de esta manera. A menos de que encontremos algún ejemplo que tenga mucha importancia o que sea muy bueno para comentarlo, vamos a hacerlo. De resto, en la medida de lo posible voy a tratar de no leer o de no revisar ejemplos de los que están resueltos en el texto. En lugar de ello, nuestros ejemplos de clase van a ser ejercicios de la sección de ejercicios. Bien, de esta manera, pues usted tendrá una mayor colección de problemas para poder revisar cuando quiera estudiar, tanto los que estamos resolviendo en clase como los ejemplos que están resueltos ya en el texto, ¿sí? Como ya están resueltos en el texto, por eso no, prefiero que ustedes los tengan allí para que ustedes mismos los puedan leer. Vale, tenemos aquí integral de t al cubo menos 8t más 1 sobre 2t todo elevado a la 4 por el diferencial de t. Vale, cuando tenemos algo como esto, lo que podemos pensar o lo que podemos hacer es trabajar con potencias. Vamos a resolver esto que está en el denominador, es decir, voy a elevar eso a la 4. Acá quedará t al cubo menos 8t más 1 sobre 2 a la 4, 16 t a la 4 de t. A continuación lo que vamos a hacer es separar esto en fracciones. Vamos a tener entonces t al cubo sobre 16 t a la 4 menos 8t sobre 16 t a la 4 más 1 sobre 16 t a la 4. Todo esto por dt. Vale, ahora lo que voy a hacer es operar las potencias. Voy a usar la siguiente propiedad de potencias. Si tengo a a la n dividido en a a la m, ¿cierto? La misma base en numerador y denominador. ¿Esto cómo queda? Queda a elevado a la n menos m, ¿cierto? La base elevado a ¿qué? La potencia del numerador menos la potencia del denominador, o ese exponente del denominador. Entonces aquí vamos a ver cómo queda esto. Bueno, la constante la voy a dejar aquí normal, un 16avo. Y tenemos t al cubo sobre t a la 4. Esto será t a la 3 menos 4.
¿cierto? Dejo la base t y el exponente va a ser exponente del numerador, que es 3, menos el exponente del denominador, que es 4. Es decir, aquí va a quedar t a la menos 1. ¿Vale? Menos 8 sobre 16 es un medio. Y tenemos aquí t a la menos 3. Y acá va a quedar más un 16avo. Un 16avo de t a la menos 4. Lo voy a escribir así para poder integrarlo como potencias. El t a la menos 1 no lo voy a poder integrar como potencia, ¿cierto? La regla de potencia precisamente excluye el t a la menos 1 o el exponente menos 1, pero este t a la menos 1 es 1 sobre t. Es decir, a ver, esto podría reescribirlo así. Voy a separarlo en 3 integrales sacando la constante de las integrales. Bueno, voy a hacerlo un poco despacio. Primero lo separo en 3 integrales. Voy a reescribir el t a la menos 1 como 1 sobre t. Acá tengo la primera integral menos la integral de 1 medio t a la menos 3 de t más la integral de 1/16 t a la menos 4 de t. ¿Qué fue lo que hice? Separé en 3 integrales, ¿cierto? La segunda propiedad que vimos me permite hacer eso. ¿Qué voy a hacer a continuación? A sacar la constante de cada una de las integrales. Es decir, aquí va a quedar un 16avo integral de 1 sobre t de t menos 1 medio integral de t a la menos 3 de t más un 16avo integral de t a la menos 4 de t. Y ahora sí voy a integrar usando potencias. Entonces, la primera integral tenemos un 16avo. Integral de 1 sobre t, ¿quién es? Logaritmo natural del valor absoluto de t. Mucha atención, de esta primera integral saldría una constante de integración. Bien. Menos un medio. ¿Cuál es la integral de t a la menos 3? Es una potencia. Por lo tanto, le voy a sumar 1, ¿cierto? Al exponente y divido sobre esta misma cantidad, menos 3 más 1. Bien, vamos a hacerlo por ahora así despacio. Teniendo en cuenta que es uno de los primeros ejemplos. Acá saldrá una constante de integración C2. Y luego vamos a tener aquí más un 16avo. La integral de t a la menos 4 será t a la menos 4 más 1 sobre menos 4 más 1. Y aquí más una tercera constante de integración. Voy a hacer ahora sí las cuentas con algunas de estos números y miremos qué queda. Entonces quedará un 16avo del logaritmo natural del valor absoluto de t menos, observen, acá va a quedar t a la menos 2, ¿vale? Queda t a la menos 2, dividido en menos 2. Menos 2, bueno, voy a multiplicar estos dos denominadores y el menos lo multiplico con este otro menos, va a quedar acá más un cuarto. ¿Sí? Espero que vayamos bien ahí. Más, acá vamos a tener un 16avo, bueno, de hecho esto va a quedar negativo. El numerador va a quedar t a la menos 3 y en el denominador va a quedar menos 3 multiplicado por 16 queda menos 48. Por lo tanto, acá queda menos un 48avo. T a la menos 3. ¿Y qué pasa con las constantes? Esta constante C1, con esta constante C2, con esta constante C3, al sumarlas va a quedar una sola constante. Y al final pongo una sola constante, la constante de integración, que sería esta constante C. ¿Bien? Profe, disculpa, ¿me puedes explicar los últimos dos pasos? Estas dos últimas dos, la de t a la menos 2 y t a la menos 3. No, los últimos dos iguales.
O sea, de lo que está en azul hacia abajo. Ajá. Bueno, empezamos por esta primera integral. La integral de 1 sobre t. La integral de 1 sobre t es logaritmo natural de t. ¿Sí? Logaritmo natural del valor absoluto de t. Ahora, la de t a la menos 3. Acá básicamente estamos recurriendo a las siguientes fórmulas. Esto que repasamos acá. Entonces veamos. La de 1 sobre t, ¿quién es? La integral es logaritmo natural del valor absoluto de t. Bien, esa será la de 1 sobre t. La de una potencia de la variable, ¿qué es? Por ejemplo, la de x a la n, ¿qué es? X a la n más 1 sobre n más 1. Es decir, al exponente le aumento en 1, le sumo 1 y lo divido en esa cantidad, en ese n más 1. Es decir, que bueno, la de 1 sobre t, ya dijimos, es logaritmo natural del valor absoluto de t. La de t a la menos 3, ¿quién es? La integral de t a la menos 3. Entonces, a esto le voy a sumar 1 al exponente, queda t a la menos 3 más 1, y lo divido en esto mismo, en menos 3 más 1. ¿Vale? Estoy dividiendo en eso mismo, en menos 3 más 1. Lo mismo para t a la menos 4. La integral de t a la menos 4, ¿quién es? Será t a la menos 4 más 1, le sumo 1 al exponente y divido en esto mismo, menos 4 más 1. ¿Vale? Y bueno, tengo las constantes de integración de cada una de las integrales. Y ahora lo que procedo es hacer las cuentas. ¿Sí? Procedo acá a hacer las cuentas. Bueno, la primera parte no cambió mucho. No cambió. Esta parte que está en amarillo, menos 1/2 de t a la menos 3 más 1. Menos 3 más 1 es menos 2. Es decir, acá va a quedar menos 1/2 t a la menos 2 y en el denominador tengo un menos 2. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Multiplicando básicamente estos dos denominadores, ¿verdad? Quedaría entonces esto igual a menos 1 sobre menos 4 t a la menos 2 y menos 1, bueno, menos 1 sobre menos 4, esto es un cuarto positivo. Por eso aquí queda un cuarto positivo t a la menos 2. ¿Vale? Lo propio para esta otra parte. Tenemos menos, bueno, t a la menos 4 más 1, que es menos 3. ¿Esto qué será? Queda un 16avo t a la menos 4 más 1, que es t a la menos 3, sobre menos 3. Multiplicamos acá los denominadores y queda menos 48 en el denominador por t a la menos 3. Por eso queda aquí menos un 48avo. ¿Vale? Sí, profe, ya, gracias. Bueno. Y al final, pues todas las constantes las agrupamos en una sola. Las tres constantes las agrupamos en una sola constante de integración. Bien. Bueno, vamos a hacer el 26 y con eso finalizamos. Finalizamos por hoy. ¿Por qué será que cuando uno dice, bueno, escojan un ejercicio, por ejemplo, del 1 al 10, normalmente escogen el 10? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué escogen normalmente el último casi siempre lo escogen? Por el nivel de dificultad, mientras Va más va aumentando la avanzando, más dificultad. dificultad hay. Bueno, a veces puede ser que sea de esa manera y en algunas ocasiones no ocurre. A ver, vamos a tener esto así. 2 sobre la secante de teta. Profe, Sí, señor. también podríamos hacer el 2 de esos ejercicios. Bueno, el tiempo creo que no nos alcanza. De pronto en la próxima clase podemos hacer alguno más. Vamos a ver. Pues este es cortico. Es que es Veamos. cortico, profe. Que quiero mirar una cosa.
El número 2, dice. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer este y miramos ese otro. A ver, acá voy a reescribir esto. 2 sobre secante. 1 sobre secante es igual a ¿qué? Coseno. Coseno de teta. Y esto por de teta. Entonces podemos integrar acá directamente. La integral de 40 con respecto a teta será 40 teta. Bien. Menos la integral de coseno. ¿Quién es? La integral de coseno será seno de teta. Y todo esto más una constante integración. Y ya estaría. ¿Vale? Observen acá, básicamente si lo derivan, van a obtener lo que está dentro de la integral. Simplemente estamos usando nuevamente las fórmulas que están allá, ¿no? La integral de Profe, coseno es seno. ¿Sí, señor? una pregunta, ¿de dónde salió el 40 teta? Bueno, el teta precisamente sale porque la integral de una constante por dx, por ejemplo, si saco yo la constante, quedaría la constante por la integral de dx. Básicamente es como tener aquí un 1. ¿Y cuál es la integral de 1 con respecto a x? Es precisamente la variable, ¿sí? Es x. Y le ponemos una constante de integración. ¿Vale? Básicamente la integral de una constante es la constante por la variable. Bien. Bueno, observen, este sale corto. Sale corto y lo que dicen a veces puede ser que el de los últimos sea más complicado y a veces resulta que no es así. Bueno, ¿cuál otro era el que decían? ¿El número 2 o el número 12? El 2, profe. El 2. A ver. El 2. Vale, el 2 es una constante. ¿No? Sí. Vale, entonces el 2, ¿cómo queda? Tenemos pi cuadrado menos 1. Pi cuadrado es aproximadamente 10, menos 1 es aproximadamente 9. Pero bueno, la verdad, esto es una constante. Pi cuadrado menos 1 de x, estamos integrando con respecto a x, pues ¿esto qué será? Será la constante pi cuadrado menos 1 por la variable más una constante de integración. ¿Y ya? ¿Queda así? ¿Sí? Ah, gracias, profe. ¿Qué pensaban que quedaba o qué tenían en Es mente? que, profe, estaba buscando como al revés. O sea, estaba buscando que cuál función al derivarla me daba ese x al cuadrado menos 1. Pero no es x, es pi. Eso, pi al cuadrado menos 1, perdón, profe. Por eso al derivar pi cuadrado menos 1 por x, la derivada da pi cuadrado menos 1. Hay que también tener en cuenta la variable con respecto a la cual me preguntan. Si por ejemplo tengo yo un ejercicio que dice algo así, x al cuadrado más 1, por ejemplo aquí ds, ¿cómo queda esta integral? Ojo, la variable con respecto a la cual se estaría integrando sería s. Por lo tanto, esto que tenemos acá, x al cuadrado más 1, dentro de esta integral sería como una constante. Por tanto, esto sería x al cuadrado más 1 por s, ¿cierto? La variable, más una constante de integración. Como les digo, este diferencial es importante porque me indica con respecto a qué variable estoy trabajando, estoy integrando. ¿Ok? Y lo mismo, si yo ahora tengo esto, lo que quiere decir es que si derivo todo esto que está aquí con respecto a s, me va a dar exactamente lo que está dentro de la integral, ¿vale? Me va a dar lo que está dentro de la integral. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay algunos ejercicios que pueden llegar a ser muy sutiles en eso pueden llegar a ser muy sutiles. Tal vez uno está trabajando con una variable, pero el diferencial indica otra variable, entonces hay que tener cuidado. Bien.
Bueno, vamos a dejar entonces por acá